Bueno, mis amados hermanos y hermanas, el Señor les continúe bendiciendo y bienvenidos a este curso de introducción al Antiguo Testamento en esta 10ª semana. Así que ya estamos casi a punto de terminar con este vuelo a 30.000 pies de altura, haciendo un repaso simple por encima de las páginas de las Escrituras, particularmente a lo largo del Tanaj. Y bueno, el tema que tenemos para esta lección es acerca de escatología o los eventos del porvenir. Y cuando hablamos nosotros de eventos del porvenir, pues por supuesto la palabra escatología, que proviene del griego eschatos, que significa último, y logos, que significa estudio, es decir, es el estudio de los eventos finales. Y tenemos dos tipos de escatología. Tenemos la escatología individual, que en sí es que me espera a mí como individuo al final de mi vida. Entonces también tenemos la escatología general, cuál es el destino final de toda la raza humana. Y cuando nosotros hablamos de escatología, pues tenemos que entender que en el corazón de la escatología cristiana, pues tenemos una palabra muy importante, es la palabra griega parousia, o la segunda venida de Cristo. Y claro, a pesar de que a lo largo del Nuevo Testamento tenemos muchísimas indicaciones referentes a los días finales, los cristianos, pues, por alguna razón, pues no prestamos mucha atención a ver la escatología desde una óptica del Antiguo Testamento. Y si hiciéramos eso, pues tendríamos que hacer un curso completo dedicado a la escatología del Antiguo Testamento. No lo vamos a hacer en estos momentos. Sencillamente yo voy a tocar algunos versos bíblicos a lo largo del Antiguo Testamento para que usted pueda tener una idea de que cuando hablamos de escatología, de los eventos del porvenir, de los días finales, de esa conexión acerca de ese plan divino para con la humanidad, pues tenemos que remontarnos a las primeras páginas de la Biblia. Hay unos términos importantes que quisiera tocar antes de entrar en pasajes bíblicos, etc. Y esto es algo que lo haremos rapidito para entrar directamente ya al tema. Para poder tener, digamos, claro entendimiento acerca de la escatología dentro de la óptica del Tanaj, tenemos que repasar los siguientes términos. Primero, mesianismo. El término Mesías o Mashiach, como se dice en el idioma hebreo, significa ungido y tiene que ver con la llegada del Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel. Y claro, los cristianos afirmamos que este Mesías es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, quien en su primera venida vino para traer redención a la humanidad y en su segunda venida traerá justicia y un gobierno aquí en la tierra. El otro término que tenemos también que tener en consideración es el término apocalíptico. La palabra apocalíptico básicamente es un punto de vista escatológico de carácter cataclísmico en el cual Dios, Adonai, intervendrá directamente en la historia de la humanidad y la humanidad será juzgada por el Eterno y el reino de Dios será establecido en forma permanente en medio nuestro, aquí en la tierra. Ya cuando nosotros entramos a lo que es escatología, pues la interpretación cristiana, y pues quiero tocar brevemente acerca de la escatología, pero en términos del judaísmo. La escatología en el judaísmo está fundamentada en la promesa bíblica dada por Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Y claro, los teólogos judíos concuerdan con los teólogos cristianos en el hecho de que a lo largo de la historia del pueblo hebreo, la razón por la que sufrieron, fueron gobernados por gobiernos extranjeros, fueron esparcidos por la tierra, no fue por otra razón, sino que el pueblo de Israel rompió su pacto con Dios. Y claro, cuando hablamos de escatología dentro de una teología del judaísmo, pues
tenemos que también hablar acerca del concepto del día del Señor. Y esto es central en el estudio escatológico, ya que es en ese momento, en el día del Señor, en el cual la justicia divina erradicará el pecado y los pecadores rebeldes serán eliminados y llegará la salvación al remanente fiel al Señor. Así que esa es una síntesis cortita, lo que es el impacto y el significado profundo que tiene la escatología dentro de una óptica del judaísmo. Ahora bien, ya entrando nosotros a la palabra del Señor, rápidamente, nuevamente, yo lo que he hecho es escoger algunos versos bíblicos. Yo pudiera dedicar más tiempo a esto. Lo que ocurre es que, pues, el ir a hablar acerca de una escatología dentro de una óptica del Antiguo Testamento, pues ya eso es otro curso, ¿no? Entonces, pues el propósito nuestro es una introducción al Antiguo Testamento, así que lo que va usted a tener es algo muy sencillo, algo para que usted, luego que termine este curso en un par de semanas, usted quizás pueda regresar y pueda examinar estos pasajes bíblicos y hacer comparaciones con el Nuevo Testamento, y que pueda usted expandir su horizonte en términos de lo que es una escatología bíblica de Génesis a Apocalipsis. Bien, cuando hablamos de escatología, desde el punto de vista, tenemos que remontarnos a la Torá, tenemos que ir al Pentateuco. Y qué mejor que Génesis, capítulo 3, verso 15. Y este texto de Génesis 3:15 es conocido por nosotros como el Protoevangelium, o el primer evangelio, o las primeras buenas noticias. Y bueno, nos presenta pues la lucha entre dos reinos. Es la realidad que existe en ese momento. Una lucha entre dos reinos, el reino de luz y el reino de las tinieblas. Y Génesis 3:15 básicamente nos habla de que esta lucha se mantendrá hasta que el reino de Satanás sea finalmente derrotado al final de los tiempos. Y de ahí entonces podemos brincar a Génesis capítulo 12. Pues ahí tenemos al Señor Dios, que establece un plan en el cual pues Él escoge a un pueblo, el cual será de bendición a todas las naciones de la tierra. Y el cumplimiento de eso pues será en la figura de Yeshua HaMashiach, quien bendecirá a todas las naciones de la tierra mediante su redención. De hecho, lo que quiero hacer es ir un momento a las Escrituras para que usted pueda tener una idea. Génesis, cuando estuvimos leyendo, bueno, mencioné Génesis 3:15, quiero leerle muy brevemente Génesis 3:15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza, y tú herirás su calcañar. Y básicamente ya mencioné que es la lucha entre dos reinos, la lucha entre el reino de luz y el reino de las tinieblas, y que finalmente el reino de las tinieblas será derrotado. Satanás finalmente será derrotado al final de los tiempos. En el caso de Génesis capítulo 12, vamos a ir aquí un momentito, rápidamente. Básicamente, Dios está llamando a Abraham para que salga de Ur de los Caldeos y que vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Y básicamente, pues Dios establece un plan en el cual pues él haría, dice desde el verso 1, ahora bien, el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese fue el plan de Dios, que a través de Israel hubiese un pueblo que pudiese ser el portavoz de Dios a las naciones de la tierra,
y que eventualmente todas las naciones de la tierra regresasen a tener una relación personal con el Señor. De ahí pasamos a Génesis capítulo 49, verso 9. Y todos estos textos que estoy leyendo, estoy utilizando la Biblia textual, es la Biblia que estoy utilizando. Usted puede usar la Biblia que usted pues, tenga a la mano, ¿verdad? Pero si al usted leer estos textos bíblicos conmigo, podrá usted darse cuenta de que se utiliza un lenguaje un poco diferente y es debido a que es una traducción directamente del hebreo al castellano. Y en Génesis capítulo 49, verso 9, nos dice: cachorro de león es Judá, de la presa subiste, hijo mío, se agazapa y acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Silo, y sea suya la obediencia de los pueblos. A mí me llama mucho la atención porque, claro, aquí lo que está es Jacob dando una bendición final a cada uno de sus hijos antes de él partir de este mundo a la eternidad. Estaba él ya en agonía de muerte, sus hijos se reúnen alrededor de su cama, él está bendiciendo a cada uno de los hijos y él expresa las palabras que acabo de leer a Judá. Y, claro, al Jacob dar sus bendiciones finales a sus hijos, le dice a Judá que su descendencia gobernará como un león y específicamente les habla acerca de la llegada de un personaje que él le llama en el verso 10 Silo. Y Silo es identificado por la mayoría de los teólogos cristianos como el Mesías, hasta que llegue el Mesías. Y todos los pueblos, con la llegada de Silo, todos los pueblos de la tierra serán congregados ante él. Ahora bien, yo quisiera comparar esto brevemente con Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ir un momentito, Apocalipsis capítulo 5. Verso 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 5 dice: pero uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí, el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Así que nuevamente estamos viendo ese contraste en el cual vemos ese personaje que lo describe el antiguo hebreo con el nombre de Silo, y el cual pues se le ha dado esta interpretación de basado en los contextos que tenemos nosotros, como en Apocalipsis capítulo 5, de que este personaje está haciendo referencia a la persona de Jesucristo, quien vendrá y que como descendiente de esa raíz de David, de ese linaje de David, pues gobernará y todas las naciones serán atraídas a él. Ahora bien, de ahí pasamos nosotros a el profeta Samuel. Y en 2 de Samuel, capítulo 7, versos del 12 al 16, pues vemos, por supuesto, ese pacto que hace Dios con David. Y vemos que el reino davídico es establecido para siempre. Nosotros vamos brevemente por aquí. En 2 de Samuel, capítulo 7. Versos del 12 al 16. Y dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Cuando haga mal lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Y vemos nuevamente que Dios hace un pacto en el cual le dice que este hijo, que por supuesto
está haciendo referencia a Salomón, sería un gobernante, pero de esa descendencia de David y de Salomón. Eventualmente, esa raíz vendría un personaje, el cual tendría ese reino para siempre. Y eso lo podemos comparar entonces con Lucas capítulo 1. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1. Y vamos a ir en el verso 31 al 33 de Lucas capítulo 1. Y nos dice: y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Verso 31 dice: he aquí quedarás encinta, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Y estas son las palabras que el ángel Gabriel le da a la Virgen María, justamente para anunciar la llegada de Jesús. Así que vemos ese contraste de estos pasajes bíblicos de uno con el otro. Me llama también la atención otro texto bíblico que vemos en el Antiguo Testamento que hace referencia a Jesús, a Yeshua, en este contexto del Antiguo Testamento. Vemos en el Salmo 110, verso 1, que nos dice: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ciertamente este texto bíblico tiene un carácter escatológico que es innegable. Aquí tenemos esa marcada, esa clara referencia a Jesús, sentado en estos momentos a la diestra del Padre, hasta el momento escatológico en el cual sus enemigos serán derrotados, y él gobernará en el trono de David para siempre. De hecho, si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, vamos, regreso al Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, estamos hablando ya en los versos 32 al 36, y dice: a este Jesús, este es Pedro hablando el día de Pentecostés, y dice: a este Jesús lo ha resucitado Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que vemos esas comparaciones, lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento, con unas implicaciones escatológicas importantísimas que son nuevamente confirmadas a lo largo de toda la narrativa del Nuevo Testamento. Y ya entonces de Samuel y de los Salmos pasamos a los profetas, ¿no? Y ya entonces entramos, vamos a comenzar primero con Jeremías. Jeremías capítulo 23, versos del 5 al 8. Es un pasaje que hay que darle lectura porque tiene una importancia tremenda. Jeremías capítulo 23, versos del 5 al 8 dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y se apellidará con este nombre, el Señor Tsidkenu. Mirad que llegan días, dice el Señor, en que no dirás: más vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino diréis: vive el Señor, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y habitarán en su tierra. Así que este texto bíblico
es sumamente importantísimo porque estamos hablando de que la señal para el comienzo de estos tiempos finales sería justamente esto. Lo que Isaías profetiza en el capítulo 23, versos del 5 al 8. ¿Y qué ha ocurrido? Justamente eso. Toda la descendencia de Judá e Israel que estaba sobre la faz de la tierra están regresando nuevamente a su casa. Desde el año 1947, 1948 estamos viendo nosotros ese regreso. Así que esto es sumamente importante porque básicamente el reloj comienza a moverse a partir de este momento en términos de lo que es la escatología bíblica. Ya no estamos hablando de algo que va a ocurrir en un futuro lejano, sino que estamos caminando ya dentro de ese proceso final, de ese proceso escatológico. Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 34, por supuesto, también nos habla de un nuevo pacto que ocurrirá al final de los tiempos. Y este es un pacto que el pueblo de Dios tendrá en los tiempos finales, en la que la palabra va a ser grabada en los corazones de la persona en vez de estar grabadas en unas tablas de piedra, como ocurrió en el caso del pueblo de Israel durante ese periodo mosaico. Así que vemos que la persona de Jesucristo es central en este nuevo pacto descrito por Jeremías, ya que es el Señor el que va a grabar su palabra en nuestros corazones. El Nuevo Testamento nos presenta el cumplimiento de esta profecía en la persona de Jesucristo en forma indudable, y desde el comienzo del ministerio de Jesús hasta el día de hoy y llegando hasta los días postreros, la palabra de Dios continuará siendo grabada en los corazones de los creyentes sin que esté escrita necesariamente en una tabla de piedra. En términos de otros profetas, pues claro, sí tenemos Isaías. Claro, a pesar de que el profeta Amós es el primer profeta que hace la mención del día del Señor, pues el profeta Isaías habla aún mucho más extenso acerca de este término. Isaías es el máximo exponente, digamos, de la teología de Sión, es decir, el regreso del pueblo de hebreo a Sión, lugar que Dios ha dado a Israel. Y lo vemos en Isaías capítulo 28, verso 16. Y este profeta también hace mención de la ciudad de Sión, digamos, unas 49 veces a lo largo de su escrito. En la profecía de Isaías, por supuesto, Jerusalén y Sión se convierten en los días postreros en el centro de la peregrinación global, como lo vemos en Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Sin embargo, los capítulos 24 al 27 del libro de Isaías son considerados como el apocalipsis de Isaías. Es mediante esta profecía que podemos nosotros apreciar el reino mesiánico de Cristo. Y entonces, entrando al profeta Ezequiel, vemos que mediante sus escritos, Ezequiel nos recuerda que Dios es el Señor de la historia, por lo que Él está en control de la misma, aún en medio de los tiempos finales. Ezequiel nos dice que Dios limpiará de toda impureza a su pueblo y que ellos serán su pueblo y Él su Dios. Lo vemos en Ezequiel capítulo 36, versos 24 al 30. Es decir, Dios está hablando acerca de un cambio radical en el que habrán corazones nuevos, cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando nosotros vemos la visión del valle de los huesos secos, que está plasmada en Ezequiel capítulo 37, versos del 1 al 14, vemos este ejemplo de lo que Dios hará con Israel en los tiempos finales. Y de la misma forma, de hecho, es que lo estamos viendo en una forma impresionante, como un grupo étnico que estaba casi decimado, que estaba esparcido sobre la faz de la tierra, que no tenían una tierra, una patria, no tenían nada, y que básicamente habían tratado de exterminarlos sistemáticamente, habían sido expulsados de muchos países, y ver cómo de ser un pueblo casi a punto de extinguirse, y que está en ese valle de huesos secos, con recuerdos de lo que fue una civilización pasada, el Señor interviene y ese valle es resucitado, y ver el pueblo de Israel, la nación hebrea en el siglo XXI,
con todo lo que ellos están haciendo, con todo el adelanto tecnológico, el poderío militar, el poderío en términos de inteligencia, en términos de empresas, inventores, adelantos científicos. Es impresionante lo que está ocurriendo en la nación de Israel. Veamos nosotros ese valle de huesos secos descrito por Ezequiel en una forma impresionante, levantándose. De la misma forma, los versos 20 al 28 de este mismo capítulo tenemos una vez más la palabra certera de que el pueblo poseerá la tierra dada por Dios para siempre. Así que, independientemente de lo que nosotros vemos en la televisión, de lo que proteste la Unión Europea, de lo que proteste las Naciones Unidas, de lo que proteste los diferentes países árabes o lo que proteste quien quiera protestar, la realidad es que la promesa de Dios dada a Israel con respecto a su tierra será cumplida. Y eso es incambiable. Ya entonces, cuando llegamos a los capítulos 40 al 48 del libro de Ezequiel, pues vemos una restauración de la adoración a Dios en Jerusalén. Y de hecho, en los capítulos finales del libro de Ezequiel, pues no vemos mención alguna de juicios ni cataclismos. Claro, ya el profeta en estos momentos está vislumbrando una nación hebrea bajo el reinado del Mesías, quien será un gobernante para todas las naciones de justicia y equidad. Sin embargo, en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, pues sí vemos una palabra profética contra los reinos de Gog y Magog, quienes serán destruidos. Y claro, cuando hablamos de Gog, a lo que se está refiriendo es a Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Magog se está refiriendo a Babilonia o Irak. Vemos a Mesec y Tubal, quienes son reinos existentes en la región de Anatolia o Turquía. Kuz, que es Sudán. Put, que es Somalia. Así que vemos nosotros todo esto en una forma muy clara de que habrá un enfrentamiento, por así decir, entre lo que es el mundo árabe y la nación de Israel en el momento final. Hay una teoría de que Gog y Magog es Rusia, y eso claro se lo debemos al teólogo C.I. Scofield, pero esa teoría realmente es una teoría equivocada. Lo que la Biblia nos muestra es un ataque a Israel por una coalición de naciones musulmanas bajo el liderazgo de Turquía. Y ya para hablar con más detalles acerca de eso, pues tendríamos que entrar en un curso también de escatología. Es un tema sumamente interesante, pero sencillamente lo que yo estoy es tratando de tomar algunos versos bíblicos para compararlos con el Nuevo Testamento y que podamos nosotros tener un poco de claridad de que cuando hablamos de escatología no podemos limitar a lo que leemos en el libro de Apocalipsis o quizás algunos textos bíblicos que veamos en los escritos de Pedro o los escritos de Pablo, sino que debemos también de ir a las páginas del Antiguo Testamento. Y culminamos justamente con el último profeta que quiero tocar, porque claro, sin hablar de él, pues no haríamos justicia, y es el profeta Daniel. Y de todos los libros del Antiguo Testamento no hay otro que sea tan parecido al libro de Apocalipsis como el libro de Daniel. En este libro encontramos nosotros unas imágenes gráficas, las cuales pues, contienen un mensaje escatológico difícil de poder comprender por la mente del siglo XXI. Dentro de esa gran gama de discusiones acerca de las profecías de Daniel, pues claro, las dos más discutidas son las de las 70 semanas, que se encuentran en Daniel capítulo 9, verso 24, y la visión de las 4 bestias, la cual podemos leer en Daniel capítulo 7, versos 3 al 8. Y ya nuevamente, hablando de Daniel, pues si nosotros comparamos los escritos de Daniel en términos de lo que es escatología, con el libro de Apocalipsis podremos ver muchísima similaridad. Claro, vemos que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, basa sus escritos en una visión. Básicamente fue transportado al cielo y allí él tiene esa increíble experiencia. Pero no solamente es eso, sino también
él escribe basado también en la conexión que existe con lo que Dios ya le había revelado a Daniel. Bueno, hemos llegado hasta el final de este video. Les invito a que todas esas preguntas que tengáis, pues las envíen. Y confío en el Señor que usted pueda digerir un poco toda esta gran información que he dado en muy corto tiempo. Y de hecho, pues no hemos tocado mucho, solamente he tocado la superficie con el fin de no enredarlos mucho. Pero confío de que al final de este curso usted pues tenga el interés de buscar más información acerca de la escatología desde el punto de vista del Antiguo Testamento. El Señor les continúe bendiciendo. Adiós.